Bien, muy buenas noches con todos los presentes. Continuando con el desarrollo de las conferencias programadas para esta semana, conmemorando las bodas de Rubí de la promoción 78. El día de hoy, el magíster ingeniero Miguel Salas Hidalgo va a dar una conferencia sobre la ingeniería de costos, visto desde el punto de vista de la ingeniería industrial, ¿no? El ingeniero Miguel Salas, ¿no?, es catedrático de varias universidades, la UPC, la UPN, la TECSUD, y ha ocupado pues una serie de cargos, tal como están apreciando en la pantalla, ¿no? Asesor de Modepsa, como responsable del sistema de costos y proyectos MRP2, asesor de Industrias DASA, sistema de costos de proyectos también de MRP2, y otras empresas también, ¿no? Entonces, sin más, vamos a dar pase al ingeniero para que pueda dar inicio a su conferencia. ¿Qué tal? Muchas gracias, William. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad, para mí es muy placentero estar nuevamente con ustedes, así como ustedes están sentados, sobre todo los chicos que están estudiando ahora. Para ellos, nuestra promoción va dedicando este ciclo de conferencias que espero les ayude. Es bastante gratificante devolver las experiencias que uno ha tenido. Fíjense que nosotros hemos sentado, igual que ustedes, así igualito, en una silla, en esta universidad, en estas carpetas que ustedes mismos están ahorita utilizando. Tenemos el honor acá de conocer al profesor Esponda, que ha sido mi profesor de planeamiento y de costos también en algún momento, del cual aprendí mucho y partiendo de ello me comenzaron a gustar los costos. Entonces, quiero un poco transferirles lo poco que yo he podido aprender a través de todos estos años. Realmente me he dedicado a la docencia recién hace poco, en el 2016, 2015 más o menos. Toda mi vida la he pasado en plantas de producción, o he sido gerente de planta o gerente de costos. Trabajé como asesor de costos, como vieron ahí ¿cómo se llama?, en Prompex, que es ahora Promperú, y eso me sirvió para conocer diferentes empresas en todo el país. Nos mandaban a viajar por diferentes sitios. Esa es una de las cosas que ustedes deben saber aprovechar. Una oportunidad no se presenta dos veces. Entonces siempre estén preparados para poder captar esa oportunidad. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar con el tema de ingeniería de costos visto desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Una anécdota que yo tengo de este tema es cuando recién ingresé a Bata, por ejemplo. En Bata, que es una transnacional, los sistemas de costos están bastante esquematizados y establecidos. ¿Está bien? Entonces, a mí me sorprendía el orden, me sorprendían los procedimientos. Tenían todo en manuales, todo, absolutamente todo. Era muy riguroso el ingreso, la línea de carrera de los practicantes, todo debidamente esquematizado y debidamente planificado. No hay nada al azar. Las transnacionales casi todas son así. Entonces eso me sirvió de base para poder replantear el tema de costos visto desde el punto de vista de la ingeniería industrial. Yo tengo la oportunidad de enseñar en otros lados y he visto los sílabus y las mallas curriculares de cómo se desenvuelve, por ejemplo, gestión de costos, costos y presupuestos, y la misma bibliografía. Si nosotros vamos a cualquier biblioteca o buscamos cualquier libro de costos, encontramos principalmente contabilidad de costos. No hay ingeniería de costos. No hay quien nos diga, ¿sabes qué? A ti te enseñaron tiempos estándar, ¿dónde los usas? A ti te enseñaron logística, ¿cómo los usas para aplicar costos? A ti te enseñaron investigación de operaciones, ¿dónde lo aplicas?
Te enseñaron planeamiento. ¿Cómo lo usas relacionado al costo? Entonces hay mucho vacío desde el punto de vista de la ingeniería industrial hasta lo que es gestión de costos. Si hacemos un análisis frío, lo que vamos a encontrar es que hay un tema que está dejando de lado a la ingeniería. ¿Por qué? ¿Porque no hay bibliografía? He visto pocos autores ahorita trabajando el tema de ingeniería de costos españoles. Me he puesto a leer los libros españoles y lamentablemente le dan un enfoque desde el punto de vista financiero, por ejemplo. Y hay un contador en México que también escribió un libro que se llama Ingeniería de Costos y le da un punto de vista contable, pero no le da un punto de vista de la ingeniería industrial. Nosotros vamos a ir a plantas, nosotros vamos a ir a oficinas y a nosotros nos van a decir cómo tenemos que hacer los costos. ¿Y qué? ¿Vamos a basarnos en la contabilidad para hacerlo? ¿Se han puesto a pensar alguna vez en eso? Porque muchos de ustedes podrán caer en esas áreas, van a ser ingenieros de costos, que es un campo que hasta ahorita poca gente tiene o poca gente lo desarrolla. Bien, sin más preámbulos vamos a entrar al tema. ¿Cómo era esto? Así. Bien, la ingeniería de costos, según como creo que debería definirse, conjunto de conocimientos científicos que se aplican para resolver problemas de estimación de costos, hacer cálculos de costes, los más cercanos a lo real de un producto o servicio, cualesquiera que sea, así como de su control durante la ejecución del mismo. Hacer cálculos los más cercanos a lo real del producto o servicio. Quiero que se queden con esa frase un ratito. ¿Qué dice Maynard? Maynard habla de la ingeniería industrial. Dice, la ingeniería industrial tal como se conoce en la industria del comercio de gobiernos de todo el mundo, tal vez sea la más amplia de todas las funciones de la administración moderna. Quizás las personas que se dedican al estudio de tiempo se consideren a sí mismas ingenieros industriales. Yo cuando salí de acá, yo tuve el honor de ser alumno, así como mis compañeros que están acá adelante, del profesor Jesús Solano Cuyubamba, que es en honor a él que se ha hecho este auditorio, por ejemplo. Y era un capo. Yo hasta ahora tengo su cuaderno. Me dejó marcado ese curso, porque lo hacía de tal forma y lo hacía tan didáctico que te gustaba la ingeniería, la sentías como propia. Después dice, los analistas de sistema de fabricación, así como los planificadores de procesos, los analistas de sistemas de fabricación o las personas que determinan tarifa de pago, sin duda todas aquellas, y esto que creo que se queda corto, porque también estamos en el tema logístico, podemos ver sistemas, podemos ver finanzas, y todos ellos se van a sentir ingenieros industriales, porque no hay ninguna traba que nos diga que no podemos llegar a esos puestos. ¿Está bien? Bien, Maynard hace un análisis bastante simpático de la evaluación de la ingeniería industrial. Si ustedes van o tratan de buscar libros de ingeniería de costos, lo que van a encontrar es libros referidos a construcción. Los ingenieros civiles se han apoderado del nombre, ingeniería de costos. Y para ellos, ingeniería de costos es determinar el costo de una pared, de un piso, de una columna. Busquen bibliografía y eso es lo que van a encontrar. En internet lo encuentran así. Y si no me creen, búsquenlo. Y se van a dar cuenta que lo que digo es cierto. Bien, ¿cuál es la costumbre? Yo entré una vez a un seminario. Pónganse ustedes a pensar. Agarren una hoja de papel y dibujen una casa. Mentalmente, ¿cómo la dibujarían? La clásica de colegio, ¿no? Un techo, 2 aguas, ¿sí? Sus 2 ventanas, su caminito, sus 2 cerros y su sol al fondo, y le ponen arbolitos todavía encima. ¿Es cierto? Pero eso es una costumbre. Igual nos han enseñado a nosotros, pero nosotros estamos aquí para cambiar ese tema, para cambiar esa ideología. ¿Cómo es que nosotros vamos a cambiar? ¿Cuáles son los tiempos de la ingeniería de costos? Futuro, presente y pasado.
Todo el tema de costos siempre va a tener 3 tiempos, siempre. Nosotros lo que vamos a ver, o mejor dicho, yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen ustedes que nosotros como ingenieros deberíamos ver? ¿El pasado? ¿Tú qué respondes? ¿Pasado deberíamos ver? El futuro, por supuesto que el futuro. A nosotros nos enseñan... Uy, ¿qué dice? Por ejemplo, materiales directos. Nosotros somos ingenieros, por ejemplo. ¿Cómo calcularíamos el material directo? ¿Qué es un material directo? Es aquel material, por ejemplo, esa silla que está ahí, tiene felpa, tiene fierro, tiene plástico, tiene pernos. ¿Está bien? Si fuera un diseño nuevo, que viene el área de desarrollo del producto y te lo presenta, nosotros tendríamos que calcular todos los consumos de materiales. El contador no va a saber cómo hacerlo. Se lo va a pedir a ustedes, como ingenieros, que lo desarrollen. ¿Está bien? Nosotros vamos al almacén y le decimos, queremos esa felpa. Mira, acá más o menos entra 1 metro cuadrado. Ah, no, pero el almacén dice, no, yo la tengo en rollos y la tengo en kilos. Nosotros nos encargamos de hacer la transformación. ¿Y eso dónde lo aprendemos? En logística. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, en este caso de aquí, yo estoy enfocando, por ejemplo, el tema contable. ¿Qué hace la contabilidad? La producción se realiza, por ejemplo, para el caso de la producción de un polo. Se hace la producción, va al almacén, pide telas, esta tela que sale para producción, la contabilidad la registra. Y esos registros de contabilidad van a los estados financieros. Así es como lo plantea siempre la contabilidad, el enfoque del pasado, de lo que ocurrió. ¿Sí? ¿Qué hace la ingeniería? Este es el producto, es un producto nuevo. Nosotros calculamos los consumos, para eso tenemos información de peso, medidas, gramaje, el almacén, cómo lo tiene almacenado, y definimos la forma más práctica de calcular el consumo. Una vez que tenemos esa forma de calcular el consumo, recién nosotros le pasamos la información a los almacenes. En planeamiento, no sé si llevan ustedes todavía ese curso, pero en planeamiento y control de la producción vamos a llegar hasta una parte que se llama MRP. Y el MRP lo que hace es determinar el consumo de materiales que se debe entregar a producción en unas hojas, vía sistemas. De ahí nosotros comenzamos el análisis de costos. Tenemos los 2 tiempos, el futuro, que es estimación de cómo debe ser, y esto de aquí que viene a ser el presente. ¿Cuánto realmente están consumiendo de materiales? ¿Está bien? Este trabajo que se ve acá al pensador, estamos viendo el almacén, estamos viendo qué tipo de productos hay, estamos viendo cómo ha sido almacenado. Por ejemplo, sabemos que cuando calculamos costo de materiales no se usa IGB, pero sin embargo en mucha bibliografía encontramos que todo está referido al precio. Todo dice precio. ¿Por qué no dice valor venta? Que es como nosotros deberíamos aplicarlo. Ustedes cuando costean van a poner precio. El precio tiene IGB y el IGB es del Estado. Nosotros no lo usamos para nada, pero en todos los libros que ustedes van a leer dice precio. ¿Se ven? Nosotros debemos tener un enfoque de cómo deben ser las cosas, no de cómo nos las dan. ¿Está bien? Ese es un poco el punto de partida del enfoque que debemos darle aquí. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla, porque esto va dedicado a ustedes, y si ustedes se quedan con alguna duda, yo me voy a sentir mal. Prefiero que pregunten y me digan qué no han entendido, como si fuera un salón de clase, porque ahí va a estar el enriquecimiento de que ustedes aprendan y yo esté tranquilo de que han aprendido. ¿Está bien? Ingeniería de métodos, lo que me enseñó mi profesor Jesús Solano Cuyubamba. ¿Qué mira la contabilidad en el pasado?
El trabajador gana un sueldo, tiene beneficios de ley, tiene beneficios adicionales que le paga la empresa. Eso es registrado como un pago de planillas. La contabilidad lo que hace es registrar lo que ocurrió, el pasado nuevamente, y eso va a los estados financieros y se junta con los materiales. Es mirar el pasado. La ingeniería de costos no se basa en el pasado. ¿Por qué? Porque es como ir manejando un carro a 200 o 100 kilómetros por hora mirando el espejo retrovisor. Eso es ilógico. No se puede hacer costos mirando espejo retrovisor, mirando lo que ha pasado. Nosotros tenemos que ver el futuro y el presente y compararlo sí con el pasado, porque no hay quien lo compare. El contador no lo va a comparar. Nosotros tenemos que darle la información al contador para que esto ocurra. ¿Qué pasa con la mano de obra? ¿Cómo lo analizamos nosotros? Hacemos un estudio de tiempos, métodos 1, en métodos 2 hacemos la distribución de planta, ¿sí? Y hacemos un análisis detallado de cómo debe hacerse cada producto. Nos han enseñado metodologías de balance de línea, ¿no? De simulaciones, y establecemos el procedimiento correcto y claro para hacer el costeo de este producto. ¿Es estimado? Sí, es estimado. Determinamos, después de eso, cuánto va a ser el costo de la mano de obra, el requerimiento de personal, hacemos el balance de línea, establecemos una estructura salarial, incentivos, bonos, destajos, todo eso va a partir de ingeniería de métodos, de la toma de tiempos, que nos enseñaron, de ahí va a partir. O quizás usen MTM o Work Factor, cualquiera de los sistemas que nos han enseñado. Podemos con eso también fijar los pagos de beneficios a terceros. En base a la mano de obra, podemos establecer el pago de beneficios a terceros. Y todos estos componentes de acá son parte del costo. Todo lo que vemos aquí son parte del costo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Me gustaría que me digan qué piensan. ¿Se dan cuenta cómo la relación que hay de lo que nos están enseñando hasta ahora tiene mucho que ver con el tema de costeo y que nosotros no estamos para costear pasado? Y lamentablemente, a mí me pasa en las universidades que enseño, la malla está dirigida a evaluar pasado. Nosotros tenemos que evaluar futuro y presente y compararlo sí con el pasado y hacer los ajustes que sean necesarios para hacerlo, tanto en materiales, tanto en mano de obra, y tiene mucho que ver lo que les estoy diciendo, ¿no? El enfoque que le da métodos, el enfoque que le da planeamiento. ¿Está bien? ¿Cómo es la asignación de costes? Cuando me refiero a asignación de costes, me refiero a los costos indirectos de fabricación o a los gastos de ventas, gastos administrativos, ¿sí? A eso me refiero. Yo antes dictaba seminarios en la Sociedad Nacional de Industrias, en ADEX, por ejemplo, y dictaba sobre costeo ABC, por ejemplo. ¿Pueden creer ustedes que la gente era dispuesta a pagar 2.000 o 2.400 soles por una clase? No demoraba como 6 horas también, no era tampoco poquito, pero pagaban eso por saber solamente cómo distribuir esta parte, el enfoque que se le tenía que dar. Y un 40% o 50% de la gente que asistía normalmente era contadores. El 60% eran casi dueños de empresas, porque ADEX lo que jala es dueños de empresas, ¿sí? ¿Cómo es la asignación de costes a nivel contable? Nos presentan este cuadro normalmente. ¿Cuánto se gastó en total? Sobre cuánto se produjo. Tengo un montón de anécdotas de empresas y de contadores donde yo he ido a visitarlos. Por ejemplo, no voy a decir el nombre, era una empresa textil grande, tiene como 40 años en el mercado y está muy cerca de acá. Entramos a la compañía porque un amigo me llamó para ayudarlo en tema de distribución de costos. La planta es tan grande, es grandota, tendrá pues unos 70, 80 mil metros cuadrados, ¿ya? Y es antigua. Y habían puesto una pequeña área para hacer confecciones y para hacer exportación.
La energía eléctrica, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, y la seguridad la habían dividido entre dos. Ellos fabrican tela, pero como estaban poniendo un taller de confecciones para exportación, no sabían cómo hacer la distribución de energía eléctrica, por ejemplo. Si yo doblo este papel de acá en 4 partes y lo pongo acá, no sé si se ve, pero lo voy a poner por acá. Imagínense que toda esa área era el área de la planta y este pequeño papel era el área de confecciones. Era un pequeño taller que estaba empezando a hacer pantalones para exportación. ¿Ustedes pueden creer que la distribución de costos indirectos de fabricación era mitad y mitad? Mitad y mitad. Y el contador no era cualquier persona, tenía como 30 años trabajando en la compañía. Mi amigo me llama porque no podía exportar, sus costos eran demasiado altos. Yo no entendía por qué. Cuando pregunté, ¿y por qué los costos están tan altos? ¿Puede darme usted sus estados financieros? Y me dieron toda la clase 9, ¿no? La clase 9 junto con la 6, de esos tipo planilla, no sé si han visto. Me dieron así para que lo analizara. Una semana estuve analizándolo. Y ahí descubrí que lo habían hecho mitad y mitad. No solamente esos gastos, seguridad, seguros, todo lo habían dividido entre dos. Y la tela se había abaratado el costo y el pantalón había subido una barbaridad. Lo estaba subvencionando. A partir de ahí, y ya yo venía con la experiencia de Bata, entendí que no es un tema de no conocer, es un tema de costumbre. Si ahorita yo les preguntara nuevamente, ¿ustedes pueden hacer un avión? Apuesto a alguien, mire, tiene todo esto, de donde están sentados, hagan un avión y tírenlo ahí. ¿Qué es lo que primero se les ocurre? Agarran su hoja de papel y hacen el avión clásico, como nos enseñaron, ¿no? ¿Y qué pasa si hacen una bola y se lo tiran de frente ahí? Me van a decir, no, si yo agarro el papel y lo aplasto así y lo hago una bolita, eso no es un avión. ¿Y por qué? Porque no te enseñaron así el avión. ¿Pero han visto Star Wars? ¿Cómo son las naves? ¿No son redondas? Es solamente cómo lo enfoques. Cuando ustedes vayan a las empresas, no piensen que lo que están haciendo es lo correcto. Critiquen, sean críticos, sean analíticos. Porque en el momento que ustedes caigan en la vorágine de la costumbre, van a ser uno más de ellos. El tema es posicionarse y ser innovador y ver cómo hacer para tener en cuenta todos los detalles. Como le digo, este contador era 30 años trabajando en la compañía. Nadie le criticaba nada. Nadie le decía nada. 30 años, pues un hombre ya de peso. ¿Quién le va a decir que está mal hecha la distribución? Fue anecdótico. Cuando terminé mi análisis y le di a mi amigo, le dije la distribución de costos indirectos de fabricación está mal hecha. Y le di todo el análisis de cómo debería ser. Se fue a hablar con el gerente general. Y a mí no me dejaron entrar a la reunión. Lo único que escuchaba era gritos del dueño con el contador. Ese tema les va a pasar a ustedes cuando hagan o sean analíticos. Y es cierto, a mí me pasó. ¿Está bien? Vamos a mostrar un poco de cómo deberíamos nosotros, como industriales, enfocarnos. Tenemos dos costos. El costo directo, que podría estar referido a la mano de obra y a los materiales, ¿sí?, que van en cada producto o bien que nosotros fabriquemos, ¿sí? Y tenemos los costos indirectos, que es aquellos que no se ven. Esto solamente es para calcular el costo de fabricación, no estoy yendo más allá de eso. ¿Está bien? Solamente es para calcular el costo indirecto de fabricación. Esto que no se ve, si por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, la energía eléctrica. Si nosotros le preguntamos a un contador, ¿cómo vas a distribuir la energía? Por ejemplo, que hagamos ese tipo de sillas. Va a decir por unidad. Vamos a distribuir la energía por unidad. ¿Por qué? Porque lamentablemente para él la SUNAT lo único que le dice es, a mí preséntame el IGB y preséntame tus ventas. Y se acabó la historia. Y él no tiene nada más que hacer. No hay exigencia de ningún otro tipo. Pero sin embargo, ¿qué pasaría si aparte de esa silla hace esta de aquí?
y hace este mueble. Supongamos que le ponen una felpa y es metálico. O sea, hace más tipos de productos. ¿Qué pasaría? ¿Seguiría siendo la unidad de referencia la unidad? No podría ser, porque los tiempos de esta silla, los tiempos de esta mesa son diferentes. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde ustedes comienzan a aplicar el tema de los tiempos estándar, futuro. Perdón. Estos costos indirectos de fabricación, primero son llevados hacia los procesos. ¿Cómo se lleva un costo indirecto de fabricación hacia el proceso? La energía eléctrica, por ejemplo, ¿cómo la llevaría a un proceso de planta que tiene, no sé, 4 procesos? Supongamos un taller de confecciones, corte, costura, acabado. ¿Cómo llevaría yo la energía eléctrica, por ejemplo? ¿Qué cosa es lo primero que hago? Fácil. O sea, con un ingeniero electricista y le digo, ¿sabes qué? Mídeme todos los kilowatts de cada proceso. ¿Sí o no? Y la suma de todos los kilowatts que va a ir de acá a acá, y lo asigno por proceso, debe ser igual a la suma de kilowatts que consumió en mi factura que me da o del Nor o Luz del Sur. ¿Sí o no? Y en base a la proporción de kilowatts, ¿puedo o no puedo distribuir? Claro que puedo. Sería lo lógico. ¿Qué pasa si es alquilado el área y tengo igual los 3 procesos? ¿No debería ser la distribución en base a cada área de cada proceso? Sí. Si el proceso de corte es 20 metros, el proceso de costura es 80 y el proceso de acabado es otros 20, pues distribuyo el alquiler en base a esa área ocupada. Y así con cada uno de los costos, comenzar a analizar cada uno y determinar la mejor forma de asignar este costo. Una vez que lo tengo en el producto, lo paso recién en el proceso lo paso recién al producto. ¿Está bien? Y esa parte, ¿en base a qué la hacemos? Hay un montón de herramientas. La que yo más uso en una planta de producción es el tiempo estándar. El tiempo estándar de cada producto en cada proceso. Y lo asigno. Hola. Y lo asigno. Cuando se trate, no lo he puesto en la diapositiva porque es más detalle, pero cuando se trate, por ejemplo, de distribuir gastos administrativos o gastos de ventas, la sugerencia es usar costeo basado en actividades. Que espero que ustedes sean curiosos e investiguen qué cosa es. Pero el costeo basado en actividades es una de las mejores herramientas para distribuir todo el tema de gasto administrativo y gastos de ventas, que viene a ser un equivalente a esto hacia el producto. ¿Sí? Más o menos para que tengan una idea. Imagínense en un almacén. Yo trabajaba en Bata en ese tiempo. Y el almacén de Bata era enorme porque estaba en Santa Anita. Por ahí, ahora está ahí Navarrete, figura como almacén de Bata. Antes era el almacén de Bata. Ustedes pasan por Santa Anita e inclusive dicen paradero Bata, porque la gente se ha quedado con ese chip de que ahí antes estaba Bata. La distribución, por ejemplo, de ese almacén era más o menos la siguiente. Nosotros teníamos una parte de producción y la mercadería de producción llega por orden de fabricación, cosa que nosotros sabemos qué cosa es, un lote de productos todos igualitos. ¿Está bien? Y ese lote de fabricación entraba al almacén y entraba ordenadamente porque todos los zapatos eran igualitos y entraban, ¿no? Todos los Power entraban, todas las zapatillas blancas, no sé si ustedes han visto esa, la North Star y la Tigre para jugar pelota en las pistas. Yo la usaba, duro. Entonces, esas zapatillas, por ejemplo, entraban en lotes grandes y el almacenero, con 2 almaceneros suficiente, me manejaba toda la planta. Llegaba el camión, venía con su pato, lo llevaba y lo colocaba donde tenía que colocarlo. Sin embargo, cuando venía a ventas, nosotros teníamos 136 tiendas a nivel nacional y la distribución era por talla, por color y por modelo. Y teníamos un batallón de 10, 15 personas todos los días distribuyendo, mientras que para la planta recibían 2, para el despacho eran 15.
Sin embargo, a la hora de hacer la distribución del costo del almacén de productos terminados, era mitad-mitad. ¿Por qué? Porque la contabilidad lo había determinado así. Ese enfoque es hacer costeo basado en actividades. Aquella actividad que se lleve más trabajo es la que va a absorber más costo. Aquella actividad que lleve más trabajo es la que va a absorber más costo. Y ese es el enfoque que tienen que darle. Cuando estén haciendo eso, están haciendo costeo basado en actividades. No sé si tienen alguna pregunta, pero disculpen ¿cómo se llama? La premura, pero no había programado mucho tiempo para esto, porque de acá me voy a dictar clases en otro lado, así que me van a disculpar, pero no sé si tienen alguna pregunta, no quiero dejarlos con ninguna duda, por favor, sean libres de preguntar lo que quieran. Si quieren, les paso el micrófono. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Dime. ¿No? Son fases. El MRP1 siempre está dirigido al todo el tema de materiales, ¿sí? A asignar materiales por cada lote de fabricación. El MRP2 no solamente es eso, también incluye el cálculo de la mano de obra. Esa es la diferencia. El RP1 y el RP2 son niveles más arriba, pero tengan en cuenta que el ERP es un software que te permite no solamente el cálculo, sino relacionarlo con diferentes áreas. Sigue. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten de ingeniería, porque acá todos somos ingenieros industriales, así que no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Está todo claro como el chocolate? Dime. Sí. Por ejemplo, yo tengo un área de compras. ¿Está bien? En el área de compras, la actividad que más se desarrolla ahí, ¿cuál sería? O la actividad que agrega más valor, por ejemplo. Ahí sí vamos a ir un poco más al detalle. Me parece muy buena la pregunta. ¿Cuál es la actividad que agrega valor en el área de compras? Buscar al proveedor, negociar precio, generar la orden de compra o hacer seguimiento de la llegada del producto. ¿Cuál creen ustedes que es la actividad que agrega valor? ¿La negociación? ¿El seguimiento del producto? ¿No creen ustedes que debería ser la orden de compra? Entonces, aquel producto que genere más órdenes de compra, y eso inclusive lo ven en logística, se llama costo de ordenamiento o costo de pedido. ¿Cómo se calcula el costo de pedido? Del área total de compras se distribuye entre el número de órdenes de compra generadas. Ese es el costo del pedido. ¿Está bien? Entonces la actividad que agrega valor es la actividad generar la orden de compra. Aquel producto o aquella área que genere más órdenes de compra, ¿sí? Del área de compra se va a llevar la mayor cantidad de costo de esa área. Eso es costeo basado en actividades. Aquel producto o área que lleve más trabajo del área de compras a la hora de distribuir el costo del área, o el gasto, perdón, del área de compras, se va a hacer mediante la orden de compra. Y eso nos enseñaron, o nos van a enseñar en logística. La generación de la orden de, perdón, el costo de pedido o el costo de ordenamiento es el costo de todo el área de compras dividido entre el número de órdenes de compra. ¿Está bien? Sí, dependería del número de órdenes de compra generadas. En cada actividad que tú quieras. Esa es una actividad. La actividad es comprar o generar la orden de compra. Esa es la actividad. ¿El proceso cuál es? El área de compras. Los diferentes productos. Pueden haber un montón de productos. Yo lo puedo dirigir o hacia un producto o hacia un área. Esa es la idea.
¿Alguien más? Está buenas las preguntas. ¿Sí? ¿Todo claro como chocolate? O como dicen acá, nos vemos en el susti. Bien, no sé, para mí ha sido un placer estar con ustedes. Me hubiera gustado que haya más porque realmente es importante este enfoque, pero gracias por haber venido. Gracias a profesor Quispe, que lo estoy viendo ahí. Gracias, profesor. Fuerte aplauso. Agradecemos la brillante exposición del ingeniero Salas. Invitamos al ingeniero Quispe para que por favor haga la entrega, ¿no?, del diploma de participación de nuestro expositor de hoy. Bien, muchas gracias. Antes de hacer la entrega de este reconocimiento por la excelente exposición que nos ha dado el ingeniero Salas, yo quisiera realmente, en primer lugar, saludar a la promoción 78, que veo varios acá, y no solamente saludar, agradecer por esta semana de conferencias. Y a pesar de que nuestros estudiantes creo que no le están dando la importancia debida, y miren ustedes lo importante que es una conferencia de este tipo, que quizás los saca un poco de las clases eminentemente teóricas en libros, pero siempre es importante tomar en cuenta las recomendaciones, la experiencia ganada en muchos años en diversas empresas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es agradecer a toda la promoción 1978, liderada por el ingeniero William León, que es también miembro de la promoción. Y esperamos pues que estos eventos se sigan dando en nuestra facultad, ¿no? Y entonces, ahora sí, entrego, voy a... Este es el documento que certifica la excelente exposición que hoy día nos ha entregado el ingeniero Salas. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes también. Gracias. Bien. Bueno, hacemos la invitación para que puedan tomar un café para calentar, y hacemos extensivo también la invitación para el día de mañana, que se van a desarrollar también otras conferencias sobre logística, que también es muy importante, y espero tenerlos presentes. Muchas gracias a todos presentes.